ver este ejemplo, ¿ya? Bueno, habíamos conversado varias cosas, muchas de las cuales han venido también en el control, sobre todo para describir y sobre todo para ver si tienen criterio de lo que estábamos conversando. ¿Dónde nos habíamos quedado aquí? Nos habíamos quedado encontrando el desplazamiento de fluencia, ¿cierto? ¿Por qué es importante el desplazamiento de fluencia? Porque es lo que puede moverse y volver a su lugar original. ¿Otra idea? ¿Se acuerdan que habíamos conversado? La introducción del método de diseño basado en desplazamiento, lo que decía. Al inicio, las relaciones entre fuerzas y desplazamiento están relacionadas. Pero una vez que ya se tiene daños, está hablando ya de daños, y sobre todo el primer daño, se puede marcar a partir de la fluencia, ya las relaciones ya son más complejas, ¿no? Ya es más difícil que uno pueda predeterminar esa relación. El desplazamiento de fluencia nos va a marcar, la estructura que va a empezar a incursionar en el intervalo inelástico. Cuando la estructura incursiona en el intervalo inelástico, en principio ya tiene daño, y segundo, que si ese daño pasa, o mejor dicho, esa demanda o lo que está generando el daño pasa, en este caso son los sismos, la estructura va a quedar con cierta deformación, ¿cierto? Y a partir de ahí nosotros podríamos determinar también en el intervalo inelástico cuánto daño podemos aceptar. Y como les comentaba, en el momento de la introducción, nosotros podríamos de alguna u otra manera determinar, oye, mi estructura, ¿dónde la quiero? Que funcione. Quiero que siempre esté en servicio, o quiero finalmente que llegue aquí. El código de la norma es 030. El código de la norma es 030 para edificaciones comunes te lleva hasta este punto. Lo que significa es lo siguiente, que si después de ocurrido un sismo intenso, tú quisieras ingresar a tu vivienda, no podrías. ¿Ya? Porque la estructura tendría daño, se acerca el daño. ¿Ya? Y prácticamente te lleva hasta este límite, ¿cierto? Pero justamente viene el detalle acá, porque cuando estábamos conversando también dijimos, oye, y en algún momento algún diseñador ha venido y te ha preguntado, oye, ¿en qué intervalo o dónde o qué desempeño quieres de tu estructura bajo un sismo de diseño? Y la respuesta había sido no. Siempre se asume que tu estructura va a estar funcionando aquí, es decir, aceptando el daño. Entonces, hay otros métodos, como el método que estamos viendo, donde tú podrías de alguna manera decir como cliente, como usuario, realmente como inversionista, si lo quieres ver así, porque al final quien pone el dinero eres tú, que después de ocurrir un evento tú lo quieres completamente funcional, ¿no? Pues hay niveles de desempeño, ¿no? Y eso no se puede lograr con la normativa actual. Ya tienes que buscar diseños por desempeño, como es este caso. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Ya, pasa. Vamos a seguir avanzando. Bien, entonces nosotros habíamos identificado que los pilares, los pilares más grandes son el B y el D, el central es el pequeño, y de alguna u otra manera también habíamos identificado que el más crítico es el pequeño. ¿Cuánto? El pequeño es de 15 cuando fluye, o sea, fluye en 15 centímetros, ¿no?
Imagínate al pilar desplazándose 15 centímetros, o sea, poco. De alguna u otra manera, tiene 15. Y empieza a fluir. Y el desplazamiento de fluencia para los más grandes es de 26. Como todo queda restringido con el pilar más pequeño, entonces, salió algunos comentarios, cómo hacerlo más eficiente o cómo disminuir, por último, la eficiencia de los más grandes, sobre todo optimizando, las cuantías del salto. Eso por ejemplo. Cuando ya entramos a la ecuación completa, habíamos visto que había que confinar, esta es la longitud de confinamiento. La longitud de confinamiento y es hasta cuánto yo tengo que confinar adecuadamente este pilar. Habíamos calculado que llegábamos a 1,60 m. Para los más grandes y nuestro más pequeño. Y los desplazamientos mayores, o sea, los de falla, recuérdate que ya estamos evaluando dos estados límites. Cuando inicia su recorrido hacia la falla, cuando falla, perdón, la falla se daba en 60 centímetros para el más pequeño y 96 para el más pequeño. Ahora, acá vienen unos pequeños ajustes por la geometría propia que tiene el puente. Porque el puente, acuérdense, tenía una forma parabólica, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que va a comandar? ¿Quién es el que tiene, de alguna manera, la responsabilidad en este todo que se llama puente? Lo tiene el pilar más pequeño, ¿cierto? Entonces se hacen unos pequeños ajustes porque si bien es cierto los pilares grandes se pueden deformar más, no lo van a hacer porque están unidos por el tablero. Y al estar unidos por el tablero, lo máximo que se pueden deformar es 0.7 del desplazamiento más grande. Acuérdense que habíamos hecho una parábola y habíamos dicho este es el desplazamiento máximo asociado al pilar más pequeño y los otros están en 0.7 de ese desplazamiento. Entonces hace un pequeño ajuste de 0.7 del desplazamiento de aquí. Es decir, lo máximo que se pueden desplazar es 0.41. Pudiéndose desplazar 0.96, solo al conectarlo con el tablero puedes llegar a 0.41. Entonces ahí la pregunta nuevamente es ¿cómo lo vuelvo más eficiente? ¿Cómo vuelvo más eficiente mi diseño? ¿Qué es lo que podría hacer? Y eso fue, creo, la última pregunta que hicimos. Y yo tengo dos posibilidades. O hacer que el pilar más pequeño se desplace más, cosa que todo el conjunto se desplaza más, ¿cierto? O optimizar el acero para restringir de alguna manera los desplazamientos de los pilares más grandes. Porque de alguna u otra manera no necesito tanto, ¿no? O restringir ese desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, continuando con el ejemplo, los desplazamientos quedan asociados básicamente al pilar más pequeño y esto es lo máximo que se puede desplazar también, por la deformada los pilares más grandes, ¿no? Entonces queda ahí. No sé si hasta ahí tenían alguna consulta. ¿Ya? Ahora lo que viene es ya todo un proceso ya un poquito más complejo, porque para entrar de alguna manera a aplicar el método, al igual que el método del diseño modal espectral, todo se centra en ir jugando entre un sistema de múltiples grados de libertad, como lo ven acá, y luego llevarlo a un sistema de un solo grado de libertad. Se hace ese juego. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos ese juego? No sé si por ahí alguien sabe por qué tenemos que ir jugando entre el sistema de múltiples grados de libertad y un sistema de un solo grado de libertad. No se acuerda. Bueno, de esto ya hemos hablado, ¿no? Para no marearlos un poquito. Hemos hablado cómo se debe hacer el confinamiento, los distintos grados de confinamiento, el puente que íbamos a hacer estudiar, bla, bla, bla. Cuando uno analiza un diagrama de curvatura de la sección, puedes hacer hasta con SAP. Ahorita
acuerdo con Sarcos. ¿Sí? Te arroja el diagrama momento-curvatura. ¿Ya? Y lo que tienes que hacer básicamente es identificar la afluencia, identificar el momento de la falla y bueno, hacer una bilineal, ¿ya? Porque esta, si bien es cierto, es la exacta, lo que te arroja el programa, acá no puedes identificar dónde se está dando la afluencia. Bueno, eso como la primera. Ahora venía aquí, y aquí es donde quiero centrar para explicar un poquito entre múltiples grados y un solo grado. Mira, acá hay dos métodos, ¿ya? El método de acá, diseño basado directamente en los desplazamientos, usa una rigidez secante, ¿ya? Para llevarte a dónde? Al desplazamiento máximo. ¿Listo? Es una secante, el principio y el fin. ¿Ya? Hay otros métodos también de diseño por desplazamiento que usan doble pendiente, una elástica o una posoelástica. El procedimiento es el siguiente. Bueno, una vez identificado el diagrama momento-curvatura, en este caso yo les he dado la ecuación para verificar la curvatura de fluencia. También hemos calculado la curvatura última. Con ellos hemos calculado los desplazamientos, ¿cierto? Pero eso solo es un dato. Todavía nos falta algo más. Y aquí lo que estamos haciendo es, de alguna u otra manera, restringir los desplazamientos a las columnas más cortas. ¿Cierto? Por lógica. Todo queda restringido a las columnas más cortas. Ahora viene un detalle. Que hay que, bueno, además, si lo hacen por computadora, hay que hacer colocarle la rigidez secante a los modelos, etcétera, y ver de alguna manera cómo están pintando los modos de vibrar. Bueno, estos métodos usan amortiguamientos altos. Sobre todo, el método de diseño basado en desplazamientos, puentes, usa un promedio de más o menos 12-13% de amortiguamiento. Y este método usa un amortiguamiento el estándar que se usa normalmente. Ahora, ¿qué es amortiguamiento? Supone que ustedes también ya deben conocer, saber qué es amortiguamiento. Deben saber cuándo es un sistema de grado de libertad, qué es un sistema de un grado de libertad, qué es amortiguamiento. ¿Ya? ¿Qué es un sistema de un grado de libertad? Solo se puede desplazar en una sola dirección. Que solo se puede desplazar en una sola dirección. ¿Alguna otra idea? Una, dos, tres. El sistema de un grado de libertad es este. Que tiene masa, una sola, una fuerza y una altura y una rigidez. Es este el sistema de un grado de libertad. Es decir, yo puedo modelar de manera tan simplificada que toda esta complejidad llamada estructura o edificio, poderlo llevar a algo así de sencillo. Y que eso sea equivalente a lo de allá. Ese es un sistema de múltiples grados de libertad. ¿Cierto? Cada nudo tiene un desplazamiento, en X, en Y, rotación, etc. Y todo eso lo concentro y lo llevo aquí. ¿Ya? Pero ¿por qué se hace ese juego? ¿Por qué hay eso? Porque, mira, estoy hablando de múltiples grados de libertad, un solo grado de libertad, amortiguamiento. ¿Qué es el amortiguamiento? La resistencia al movimiento. La resistencia al movimiento. Bueno, en realidad es la propiedad que tiene la estructura cuando tú la excitas, la mueves efectivamente, digamos que este es un edificio y viene el sismo, empieza a moverse. Oye, ¿por qué cesa ese movimiento? ¿Quién lo lleva a cesar? ¿Qué propiedad está pasando ahí internamente donde la estructura termina siendo otra vez estática?
Ese es el amortiguamiento. Y el amortiguamiento se da por varias cosas. Dentro de ellas, la fricción interna que hay entre los materiales. La fricción que está haciendo el material. Entonces, cuando tú tienes la estructura excitada y tienes la posibilidad de regresar a su posición original, eso es amortiguamiento. ¿Ya? Entonces, múltiple grado de libertad, ya sabes qué es, un grado de libertad, ya sabes qué es amortiguamiento. ¿Qué es espectro? ¿Qué es espectro? ¿Qué es un espectro de respuesta? Este es un espectro de respuesta, pero no de aceleración, sino de desplazamiento. Ahora vamos a usar espectros de respuesta de desplazamiento, ya no de aceleración. Cuando tú graficabas el espectro de aceleración, pseudoaceleración y periodo, ahora es desplazamiento versus periodo. Perdón, porque estás en el método de diseño basado en desplazamientos. Pero, ¿qué es espectro? ¿Se acuerdan? Los espectros son las respuestas máximas que se dan, ante excitaciones de distintas magnitudes, ¿ya? Pero para el sistema de un solo grado de libertad. O sea, este espectro que les estoy mostrando aquí y el espectro de aceleración que está en la norma son las respuestas máximas ante excitaciones, pero no de todo el edificio, sino de un modelo de un solo grado de libertad. Entonces lo que hace internamente, lo que estamos haciendo internamente es, para poder ingresar aquí, hay que volver a tu estructura de múltiple grado de libertad, hay que volverla de un solo grado de libertad, y con ese desplazamiento que obtienes de la estructura de un solo grado de libertad, es decir, con ese recién puedes ingresar a tu espectro, ya sea de desplazamientos o al espectro de aceleraciones. ¿Okay? Y con el espectro podemos sacar el periodo de la estructura, la rigidez de la estructura y el cortante o la fuerza que va a hacer excitar a tu estructura. En otras palabras, tienes a tu estructura, la conviertes en un solo grado de libertad, ingresas aquí para sacar ¿qué cosa? La demanda. ¿Qué es la demanda? Bueno, y una vez que tienes la demanda, las distribuyes, en este caso es un puente, y tienes que distribuirla en función de su masa, de su desplazamiento, en función de la cantidad de apoyos o restricciones que va a tener. Si el desplazamiento obtenido después de es mayor, si el desplazamiento obtenido, una vez que saca la demanda, esa demanda va a generar un desplazamiento. Si ese desplazamiento es mayor que la capacidad, ¿qué tienes que hacer? Aumentar la capacidad. Aumentar la resistencia. Si el desplazamiento de la demanda o la demanda es mayor que la capacidad, aumento su resistencia. Si es menor, mucho menor o muy cercano, si es muy cercano, pues lo dejo ahí. Si es mucho menor, quiere decir que tiene mucha capacidad, entonces puedo ir ajustando. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos calculado, esos desplazamientos que hemos encontrado son la capacidad. Son capacidades. Ahora tenemos que encontrar demandas.
Y para encontrar demandas tenemos que aplicar esto. ¿Ya? Bueno, básicamente así. Sí, bueno, después vamos a meternos un poquito por acá. Bueno, aquí ustedes ya tienen este archivo, entonces los va a ir guiando. ¿Ya? En principio hay que calcular la masa, o sea, están todas las situaciones. ¿Ya? El desplazamiento para el sistema de un solo grado de libertad, lo que hemos conversado. La masa del sistema de un solo grado de libertad, las utilidades, etcétera, de los pilares. Bueno, las fuerzas cortantes, los ratios, cada columna, cuánto de porcentaje se va a llevar de fuerza cortante. Y acá podemos ver que en proporción prácticamente se lleva la columna más corta, el mayor cortante, que es 20%, y la columna más grande es el 15%. Luego se saca un amortiguamiento equivalente de todo el sistema, con su ecuación grandota. Y luego calculamos la fuerza cortante, bueno, el periodo de la estructura, la rigidez y la fuerza cortante. Va a ir rápido. Y termina esto de alguna u otra manera asignándole las fuerzas, por eso aquí asignándole las fuerzas y verificando los desplazamientos. Ahí acaba el proceso. ¿Ya? Aquí hemos llegado solo hasta asignarle fuerzas. ¿Listo? No hemos hecho la interacción. Esto es una sola corrida. Eso se les está mostrando todo el proceso. ¿Ya? Una vez que se hace la corrida con el programa, se verifican los desplazamientos aquí. Y si los desplazamientos o las capacidades de los pilares que hemos encontrado, que son los que encontramos en un inicio, de 57 o 41, etc., estamos dentro, quedan. Quedan. Entonces, estas son las fuerzas que se asignan, que son, en otras palabras, las de aquí. ¿Cierto? Y al final hay que mandarlo a un programita para verificar que las demandas no superen a las capacidades. La capacidad son estos desplazamientos, ya que son capacidades. Bueno, revísenlo con calma, hagan el ejercicio, de manera de lectura general. Ya cualquier duda igual me van a. Hay un libro que sí deben tomar como referencia, es el libro de Priestley, que enseña a hacer desplazamientos. Acá les dejo la página para que lo puedan ir revisando. De hecho, este ejemplo está ¿ya? Listo. Yo creo que de manera de cultura general y también de manera de despertar la investigación por este tema, lo dejamos ahí. ¿Ya? Hay varios otros métodos, por si acaso. Hay varios otros métodos, y si me gustaría comentárselos. Hay el método Pushover, seguramente vayan a conversar ustedes de eso. Este es un método Pushover donde tienes la curva de capacidad y las curvas de demanda. Si la curva de capacidad corta, donde corta es el punto de desempeño, o sea, hasta donde el sismo va a llevar a tu estructura. Acá al parecer está llevando un poquito más allá de la fluencia. Pero este sismo grandote ya lo va a llevar a la falla porque lo envuelve, no tiene la capacidad para soportarla. Si este crece, esta capacidad crece de toda la estructura y lo corta, donde corta es el punto de desempeño. Es decir, donde corta esta curva de demanda a esta gráfica de capacidad, es ahí donde va a llevar el sismo a tu estructura. Eso es un método Pushover, también como cultura general. Y esto es análisis de historia en el tiempo, por dinámico no lineal.
Esto no me voy a meter mucho en cómo hacerlo. Son ese método más preciso y ahora hoy por hoy ya como se tiene la posibilidad de hacerlo mucho con la computadora, entonces es más sencillo. Igual, bueno, hay que tener los conceptos claros. Mira, acá en resumen lo que dice es que la ductilidad es muy importante, ¿ya? Si no tiene ductilidad, imagínate una columna de un puente, si no tiene ductilidad, las fisuras empiezan siempre por la superficie, ¿ya? Como no tienes mucha capacidad de ductilidad, mucha resistencia, es decir, tus estribos están bien separados, esa fisura lo que hace es introducirse de la parte superficial, que es un concreto sin confinar, se introduce al concreto confinado, ¿ya? Y si se introduce al concreto confinado, le resta toda la posibilidad de capacidad de resistencia a la columna, ¿ya? Entonces, siempre las fisuras, las grietas empiezan por el exterior. Y si no hay acero de confinamiento, o sea, estribos, esa fisura se introduce al núcleo. Y si se introduce al núcleo, prácticamente pierdes la columna y pierdes la capacidad de desplazamiento. No sé si tengan alguna duda o consulta. Yo sé que es medio duro el tema, igual revísenlo, cuando ya lo revisen vamos a un poquito más alineados. Ya, bueno, hasta ahí. Dense un respiro, ¿ya? No, 5 minutitos que los veo ahí sin aire. Mientras yo les voy comentando algunas anécdotas, ¿ya? Algunas experiencias. Sí les he contado de los sismos, ¿cierto? En México, en todo eso. Sí les he contado de los túneles, ¿se acuerdan, no? Se quedan dormidos ustedes, ¿cierto? No tienen mucha agua, manejándose, ¿no? Les he comentado también del problema de transporte, ¿cierto? No les he comentado el problema de transporte. Siempre hay una lógica detrás. Mira, me van a disculpar que yo también, o sea, cuando era estudiante, claro, no me quedaba más que subirme a una combi, ¿no? ¿Cuántos de acá vienen en combi? Levanta la mano. Ya, y el resto van caminando, tienen su propio carro, ¿no? Mira, nosotros tenemos un problema gravísimo. Y el problema no parte por hacer más infraestructura. O sea, no vas a resolver el problema haciendo más infraestructura, más puentes, más viaductos. La verdad no. Es imposible, no se va a lograr. ¿Cierto? Eso no quita de que se haga más infraestructura. El margen de lo que uno quiera acompañar. Pero creo que la razón primordial recae en una anécdota y a la vez un cuento que les voy a contar. Algunos de repente ya lo han escuchado. ¿Ya? Ustedes saben cuál es en el circo saben cuál es el show, el principal show que existe, ¿no? ¿Han ido a los circos? ¿Cuántos de acá han ido a un circo? Poquitos, ¿no? Ya no hay muchos, ¿cierto? No les gustan los payasos. El show principal no es de los payasos. Bueno, ¿y hace cuánto han ido a los circos? Dicen, no, circos antes. Ya. El show principal en un circo, antes sí se tenía animales en los circos, ahora ya han dejado de tenerlos.
Bueno, lo máximo es la tarumba, ¿no? Pero de una u otra manera tenemos que apoyar los caballitos. El show principal en un circo siempre era el del elefante, por la magnitud que tenía este animal. ¿Han visto un elefante alguna vez? Levante la mano. ¿Cuántos han visto un elefante? No, en serio. ¿Han tenido la posibilidad de ver un elefante? Es una cosa, o sea, en vivo, en directo, pues, ¿no? Ahí, o sea, por celular. ¿No lo han visto? ¿No han visto un elefante? O sea, nunca han visto un elefante. No, es impresionante el tamaño de la habitación. Ya, el show principal siempre era el del elefante, ¿no? Cerraba con eso el espectáculo en sí. Ya, bueno, y un día, un niño iba con su papá y luego de terminar pues, todo el show, el espectáculo, ve al elefante que había hecho un espectáculo impresionante, amarrado con una pequeña estaca. Entonces, bueno, los niños siempre preguntan, son muy curiosos, y se le pregunta al papá y el papá le responde, bueno, o sea, ¿qué le pregunta? Le dice, oye, ¿por qué el elefante, papá, por qué el elefante está amarrado con esa estaca y no se va? Pues es un animal tan grande que podría incluso arrancar un árbol de raíz, ¿o no? Claro, claro que podría arrancar. ¿Por qué está ahí? Entonces, la respuesta del papá, siempre fue oye, porque tiene un domador. Pero pasaron los años y luego el niño creció y se dio con esa duda hasta que se encontró con una persona que un circo también que trabajaba o que había trabajado hace mucho tiempo en el circo y realmente creo que dio con la respuesta. El elefante no está ahí porque hay un domador, ¿no? Sino el elefante está ahí porque, siempre estuvo ahí. ¿Cómo así? Imagínate que el elefante, desde recién nacido, lo apartaron de su mamá. Imagínate que lo apartaron de su mamá y ya tenían de alguna u otra manera su destino escrito. Lo llevaron, me imagino, en una jaula, lo pusieron, definitivamente con un domador, ya, pero lo colocaron en una estaca. Imagínate ese elefante pequeñito tratando de jalar. Claro, si es pequeñito, no tenía la fuerza todavía muy desarrollada para poder arrancar la estaca. ¿No? Claro, lo intentó un día, como es lógico, lo intentó 2 días, 1 semana, 1 mes, 1 año, posiblemente, pero de ahí lo dejó de intentar porque se cansó en la vida, ¿cierto? Y después, ¿qué pasó? Se acostumbró, se resignó, nunca más lo volvió a intentar. Y ahora que es grande, que podría hacerlo, no tiene la valentía suficiente porque recuerda todo eso que le pasó en su niñez. Es una experiencia muy interesante porque te ayuda a reflexionar. ¿Ya? Entonces, la primera reflexión es, oye, yo no quiero ser como el elefante, no quiero estar amarrado en una estaca, creo que puedo dar más de mí, puedo ir más allá. Nosotros actualmente vivimos en una burbuja, la burbujita que nos toca como corresponde se llama Arequipa, pero Arequipa no es todo, ¿no? Arequipa es parte de un país, un continente, pero hay otras cosas que explorar, ¿no? Entonces yo recuerdo también, y a raíz de esta anécdota, que hace como 2 o 3 años, o sea, siempre trato de llevarla a mi hijita desde pequeña para que vea otra realidad, ¿no? Porque la realidad de Arequipa tiene sus pros y sus contras. Y lo que no me gusta de Arequipa es el transporte y todo eso.
¿no? Después Arequipa es tranquilo para vivir. Pero imagínate Arequipa con un mejor transporte. Oye, donde te sientas muy orgulloso de subirte a tu movilidad, no digo combi, que te venga. Imagínate que vives en el cono norte, bueno, y sales pues efectivamente hasta la avenida y tomas, oye, te metes al metro, entras al metro, lo subterráneo, digo, y te bajas en la estación La Marina, ¿no? Y de ahí tienes caminando acá a la universidad, claro. Sí podrías hacerlo, ¿no? ¿Sería necesario que tomes la combi? ¿Sería necesario que vengas en carro? ¿Cierto? ¿Y qué pasaría con el flujo o el volumen que hay arriba? Si tú no lo usas, va a empezar a disminuir, ¿cierto? Ahorita vamos a ir por ahí. Vamos a retomarlo todavía. Entonces, amiguita siempre me la llevo de viaje, cada vez que hay oportunidad de dejar en las vacaciones. Y una vez la llevé a un zoológico, justo donde habían elefantes, gorilas, ¿no? Y había todo un espacio así grandote reservado, ¿cierto? Todo un espacio. Y habían gacelas, y con las gacelas estaba el señor león, el rey león. Había un león ahí, ¿cierto? Y bueno, había incluso mucha gente de ese país que se preguntaba, o los niños preguntaban, ¿y por qué el león no se come a las gacelas? ¿Cierto? ¿Por qué el león no se come a las gacelas? Yo escuchaba que el papá decía, no, lo que pasa es que hay como una especie de vidrio, unas paredes de vidrio que están alrededor, ¿no? O sea, como si fuera una habitación, que cuando el león, no lo podemos ver, pero cuando el león quiere salir a cazar alguna gacela porque le dio hambre, ¿cierto? ¡Pum! Se golpea con el vidrio, entonces no puede atacarlas. Entonces tú miras, pues no había ningún vidrio, ¿no? Entonces tú puedes notar también que, oye, como uno de alguna manera influye también en las decisiones, en la forma de pensar de sus hijos, ¿ya? Porque en realidad no había ningún vidrio, solamente que el papá no sabía la respuesta. ¿Y la respuesta cuál es? Otra vez pasa por la experiencia, ¿cierto? La experiencia es muy importante. La experiencia es, imagínate al pequeño león, rápido se me vino a la mente, el pequeño león, ¿no? Que lo separaron de su mamá, ¿cierto? Incluso, bueno, ya sabían qué destino tenía, lo llevaron y lo hicieron convivir ¿con quién? Con las gacelas. Hasta pues, seguramente una mamá adoptiva gacela tendría, ¿no? Leche, ¿cierto? Y así fue creciendo. Y como no ha tenido la necesidad, porque lo han estado alimentando desde pequeño, pues él se siente muy cómodo en su medio, en su burbuja, y compartiendo ¿con quién? Con las gacelas. Seguramente vegetariano es, ¿cierto? ¿Han visto ustedes la película de Rey León, cierto? ¿Qué mejor que eso? Pero eso es cierto. Véanlo. Ahora yo te traslado y digo, mira, estamos aburridos, estamos cansados de los huecos, de los políticos, del mal transporte, de gente que viene ahí apretada como una pecera ahí metida, ¿cierto? Digo, ¿eso va a cambiar? No creo que cambie. No creo que cambie. ¿Por qué? Porque la gente no tiene cómo compararlo con otra cosa. La verdad nunca ha viajado, nunca ha salido. Y digo, lo ve normal. Lo ve algo común. No puede reclamar un buen transporte porque es su medio, es su día a día. Así nos han formado. Han pasado 10 años, cuando eras pequeño. Discúlpame, han pasado otros 10 más, porque ya tienes 20, 22, y sigues ahí en ese medio. ¿Cierto? Entonces, cuando tú decidas salir
y descubrir el mundo, es cuando las cosas van a empezar a cambiar. ¿Te das cuenta? Las cosas van a empezar a cambiar cuando yo decida salir y descubrir y diga, no, ¿sabes qué? Tu transporte ya no va. O sea, en ninguna parte del mundo nos tratan así. Yo van ajustando, voy de pie derecho, no sé qué. ¿No? Claro, pero si me es indiferente, si solo es uno, a uno no le hacen caso. Entonces, ¿ya? Entonces, por eso yo siempre los motivo a que salgan, exploren, conozcan, vean otras realidades, aprendan, regresen, eso sí, porque una persona, o sea, uno de ustedes que se vaya y se quede en otro país, va a ser uno más del medio. Posiblemente destaques todo lo que quieras, pero, o sea, donde se te necesite es acá. Porque acá hay necesidades. Nada más sales y ves. Ya pues hoy, mira, ¿quién tiene la posibilidad de construir una pista? O sea, tú vas a Estados Unidos, esto es una alfombra, ahí no hay nada, ¿no? Acá tienes para hacer pistas, veredas, hacer qué cosa, bypass, tienes para hacer carretera, o sea, ¿cuál puede hacer? ¿Dónde te necesitan? Llegó de acá, pero te necesitan con otra mirada, otras ideas, otra perspectiva. ¿Ya? ¿Te dan cuenta? ¿Sí o no? Ahora, bien. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Está bueno. Vamos a entrar a otro tema. Son puentes atirantados. ¿Ya? Puentes atirantados. De hecho, vamos a terminar unos 20 minutos más. O sea, unos 10 minutos antes de terminar. ¿Ya? Puentes atirantados. ¿Vale? ¿Qué componentes tiene un puente atirantado? En principio he visto alguna vez un puente atirantado. Levante la mano quien ha visto un puente atirantado. Levante la mano. No me decepcione. ¿No lo han visto? ¿Ah? ¿YouTube? Un día después de mañana, puente de Golden Gate o alguno. Ya, tranquilo, o sea, se entiende porque, a ver, en principio hay que dar prioridad en la vida, ¿no? O sea, su prioridad ahorita es estudiar, ¿ya? Estudiar y con los recursos posiblemente de tus padres. Entonces, tus padres están dejando de dar algunas prioridades como, por ejemplo, un viaje, etcétera, para que tú estés aquí, termine ya que te falta nada. Este es el último semestre, ¿cierto? Ahí levante la mano, ¿quién es el último semestre? A ver. ¿Y quiénes son el último semestre? Ya, y si es el último semestre, ¿por qué no lo aprovecho? Ya estás a puerta, ya se aprovecha. Concéntrate. Mira, yo tampoco había visto puentes atirantados hasta hace 5 años por ahí, así que tranquilo. O sea, digo, puentes atirantados. ¿Ya? Vamos a ver qué tan impresionantes son los puentes atirantados. Y mira que son bien sencillos, porque en realidad no tienen muchos componentes. ¿Ya? A ver, en principio este es el componente principal, por así decirlo. La torre, o el pilón también le llaman. ¿Ya? Y bueno, esto es lo que lo adorna, ¿no? Son los tirantes. ¿Ya? Los tirantes. Cables que dicen acá son los tirantes. ¿Ya? ¿Y qué van a soportar? Básicamente el tablero. ¿Ya? El tablero porque ahí viene, no sé, pues, los vehículos, ya sea los vehículos o hasta trenes, pueden venir acá trenes, pueden venir los automóviles, los peatones, todo viene acá. ¿A dónde? Al tablero. Soportan los cables transmiten a la torre y la torre hacia la cimentación. ¿Vale? Ahora, si tú quieres calcular, el diámetro de este cable,
está facilito. Mira que es bien facilito. Porque lo único que tendrías que ver es cuánto es el área, qué carga hay aquí, ¿cierto? Área tributaria. Y de ahí, ¿qué cosa? Descomponerlo, componentes, X, Y, etc. Y al final sacar, ¿qué cosa? La resultante y tener la fuerza. Con la fuerza, ya teniendo la fuerza, tú lo único que tienes que determinar es qué número de torones van a ir, o sea, qué número de acero, qué cantidad de torones o qué tendón necesitas sacar. El tendón que necesitas. ¿Ya? Claro, encontrarlo es sencillo. Y ahí vienen luego los detalles. Bueno, ahí está lo que hemos conversado. Tenemos a la torre, tenemos al sistema de cables y tenemos a la losa, al tablero. ¿Y todo? Aquí aparece un cuarto componente, ¿ya? Que son los bloques de anclaje. Sobre todo, digo, por ejemplo, este que no agarra ya directamente el tablero, que posiblemente por geometría necesites este más, y lo haces anclar aquí, a un bloque de anclaje. Sería un bloque de anclaje. A eso se refiere. Igual los puentes colgantes también tienen su bloque de anclaje. Es un bloque enorme, dependiendo, bueno, en realidad solo trabaja como contrapeso. Tienes que verificar que no se levante, que no se arrastre, es decir, que no se arranque. Si le das un buen peso, un peso adecuado, no lo va a arrancar el carro. Y trabaja básicamente con su peso propio. Los puentes atirantados están catalogados o es más recomendable ubicarlos en este intervalo de luces que te va a cubrir desde más o menos 100 metros de luz hasta los 1000 metros. ¿Ya? Claro, acá ya esta tarea es importante porque empiezas a descartar tipos de puente. ¿Cierto? Empiezas a descartar tipos de puente, dependiendo. Si tengo que salvar un claro de 500 metros, ¿qué tipo de puente voy a usar? ¿Por qué 500 metros? Porque no hay la posibilidad de colocar un pilar intermedio. Bueno, ¿se puede dar? Sí. ¿O porque tengo que cruzar una quebrada, o tengo que cruzar el mar, etcétera? Si es más de 1000, y ahí entra a jugar el puente colgante. Pero hay una gran parte que se sobrepone. Se sobrepone y pudieras elegir un puente colgante o un atirantado o hasta un puente en arco. ¿Cuál eliges? Elegir. Aquí, por ejemplo, digo que este es el puente chileno. Este hubiera sido el atirantado que tanto pedía. ¿Cierto? Sus pros y sus contras. ¿Cuál es el pro del puente chileno? Que no te tapa la visión, que no te tapa la campiña. ¿Ya? La necesidad de cumplir eso es la principal por la cual se eligió el puente, porque si no la UNESCO nos hubiera quitado, digo, la ciudad como si fuera patrimonio, entonces dejamos de usar. Pero además de eso, si ya lo ves desde un punto de vista estructural, incluso era mejor hacer un puente atirantado, porque el puente, como lo conoces, mira, si tienes una gran luz por cubrir, te genera un gran momento. Necesitas mucho acero para contrarrestar, acero, dimensiones, concreto, etc. En cambio, esto como lo tienes ya, mira, tú puedes ubicarte en el arreglo cada 10 metros, cada 15 metros, un apoyo que es un cable. Lo único máximo que se puede presentar es este momento tan pequeño. Entonces ahí podría haber también, digo, la ventaja. ¿No?
poquito más, avanzando. Si ya nos metemos a compararlo con el proceso constructivo, con la complejidad de construir un puente en arco, si un puente en arco, imagínate el puente en arco que les mostré en el video, ¿cierto? El viaducto de Almonte en España. Ese puente en arco es inestable hasta que se cierra. El puente en arco que se estaba construyendo aquí en Arequipa La Joya, inestable hasta que se cierra. O sea, había mucho riesgo en el proceso constructivo. ¿No? Puente en arco. El colgante igual, con estructuras incluso temporales que hacen encarecer el proyecto. En cambio, el atirantado, sus propios tirantes ya quedan ahí como definitivos. Acuérdate que en el puente que les mostré tenía unas torres de atirantamiento que al final iban a ser desmontadas, retiradas. No quedaban. Mira, inestabilidad y el requerimiento de obras temporales en estos dos casos. En cambio, en este no se conoce. El otro problema, los vientos. ¿Quién puede resistir mejor los vientos? ¿Un puente colgante o un puente atirantado? Lo puedes ver en esta gráfica. El puente atirantado resiste fuerzas de viento críticas más altas. Mira, está por arriba. Mientras que el puente colgante no tanto. ¿Cierto? De hecho, hay un puente que colapsó, que ustedes lo conocen, que es el Tacomanar o el Telecom, entra en resonancia, ¿no? Antes de colapsar aquí, resonancia por viento. Este tipo de puentes, como son muy esbeltos, muy grandes, las fuerzas de viento, terminan a veces siendo más críticas que el mismo sismo. Bueno, eso, algunas ventajas. ¿Cómo se ha ido moviendo a través de los años la longitud del claro, el claro mayor? Primero, o sea, mira, lo que pasa es que es muy relativo, ¿no? O sea, hay longitudes de claro que van desde 100 y otros que superan los 1000 metros, que salen de los 1000 metros. O sea, he puesto 1000 metros, pero no es el límite. Es recomendable, pero puedes hacerlo de más. Bueno, sobre todo en China, que han batido los récords bastante. Entonces ahí te tienes como una estadística de cómo se han movido a través de los años de construcción y la tendencia es salirse de lo convencional. ¿Ya? La distancia entre cables también puedes verlo acá. O sea, es a uno, etc. O sea, este intervalo. Pues ahí atrás de los datos. Lo otro que es importante que conozcas es el arreglo. Cuando tú mires un puente atirantado por primera vez, vas a acordarte del arreglo de cables que tiene el puente atirantado. Hay dos tipos de arreglo, ¿ya? El tipo arpa y el tipo abanico. Te puedes acordar porque el tipo abanico es como las conchas de abanico, y no sé si has levantado alguna vez, has ido a la playa, has visto una concha de abanico, en la parte superior se forma una especie de otro color, ¿no? Es distinto, tiene como algo más sólido. Mira, como que esto se forma, ¿no? La claridad del abanico. Y esto se forma cuando tienes el arreglo tipo abanico, vale la redundancia, en los puentes atirantados, porque ocurre de que los cables todos se anclan en el mismo punto. Todos ves que se están anclando en el mismo punto. En cambio, el arpa tiene pues su distribución más uniforme, ¿cierto? No se anclan en el mismo punto, se anclan, digo, de alguna u otra manera simétrico a lo largo de la altura de la torre. Tiene su pro y su contra. Y este se ve más estético, más bonito, ¿cierto? Muy bonito se ve.
pero tiene un contra, que tienes que diseñarlo bien. Sobre todo, ¿qué cosa? Las zonas de anclaje. Porque el anclaje, digo, de toda la altura de la torre, es muy reducida esa zona, y es la zona crítica donde está soportando ¿a quién? A todos los tiranes. Cosa que si pasa algo aquí, fue, ¿no? Todos. Entonces es una zona crítica de altos esfuerzos que tiene que estar bien diseñada, bien reforzada, con acero está blindado ahí adentro, ¿no? Y bueno, este pues tiene ya a lo largo de la altura, no está tan esforzado. Pero hay uno intermedio. Se llama el intermedio abanico arpa, o fan, en inglés, o arpa, ya no, que está distribuido hasta la mitad más o menos de la altura. Entonces, como toma este y lo distribuye a la mitad, no solamente en la parte superior. ¿Ya? Es un intermedio abanico arpa. Pero hay otros tipos de arreglo, otras configuraciones que ya escapan a lo normal, convencional, que puedes hacerlo, como por ejemplo este, forma de estrella, este que está acá como si fuera una ventana, arreglos que de repente se pueden hacer porque es necesario hacerlas, porque este, por ejemplo, es un puente que está muy cerca al aeropuerto, en el que tiene torres tan altas. ¿Ya? Oye, 110 metros, o sea, las torres superan por mucho lo que tú más o menos tienes en la vista. O sea, son dimensiones impresionantes. No creo que bajen de los 70 metros, 50 metros estas torres. Digo, la más pequeña será, pues ya ponle 50 metros, entre tres, con un edificio ahí de 15 pisos. 15 pisos, que veamos como está en un inicio, ¿no? De 20, 30 posiblemente. ¿Cierto? Bueno, este dato es básicamente indicarles que se puede calcular la catenaria, como en las vigas son las deflexiones, en las columnas es el tandeo, en los cables se llama catenaria. Pues la catenaria y una relación, digo, de rigidez también. Bueno, un poquito de cómo puedes ir predimensionando, qué te conviene, dependiendo de, oye, si esto es L, esto es L1, qué me conviene tener aquí, más o menos en términos de esfuerzo, qué esfuerzo voy a tener, dependiendo de esa relación. ¿Qué altura de torre voy a tener? Ya empiezas a predimensionar, ¿no? Estoy dando datos como para que empieces a predimensionar. Oye, mira, lo más recomendable, ¿qué me conviene? ¿Cuál funciona mejor? Mira, por ejemplo, esta es la altura de la torre y este es un arreglo tipo abanico y este es el tipo arpa. Siempre el tipo arpa está un poquito más grande, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre. Por ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos esta quebrada que es de 500 metros? ¿No? La quebrada más o menos aquí, la Puente Chilena, 500 metros. Puente Chilena de 500 metros. ¿Qué pasa si hacemos luces de, en principio, no sé, se me ocurre 300, 200, 100 y 100? Es decir, arrancas con 100, encuentras la torre. Entre torre y torre hay 300. ¿Cierto? Ahí van 4, 80. Y cierras con 100 más. Tendrías, digo, la luz entre torres, ¿de cuánto? De 300. Si fuera 300, ¿qué altura de torre necesitarías? Mira, ahí está clarito. Agarras ahí, mira, te dice que es ¿cuánto? 1/5, lo recomendable acá, 1/5 de esta L, 1/5 de L. Si L es 300 entre 5, 60. O sea, necesitarías 60 metros de
torre. ¿Por encima de quién? Del tablero. Imagínate el tablero del puente Chiñimay y encima que salgan dos torres de 60 metros más. ¿Eso cuánto es? Un edificio de 20 pisos. ¿Ya? Ni el Quimera se lo iguala, o sea, chiquito le queda el Quimera. ¿Cierto? Ya, imagínate ya dos quimeras ahí. ¿Cierto? Y que cuelguen ahí, ¿qué cosa? Sus tirantes. Se ve bonito, es bonito, pero como estructura. Y claro, si hubiera yo tenido mucho eco en el diseño y todo, claro, me hubiera cerrado en mi posición de hacer un puente atirantado. ¿Ya? Pero, oye, ¿a cuántos estoy bloqueando la vista del Misti, del Chachán? Y no es mejor verlo natural, más bonito, ¿no? Entonces, por eso se va a descartar. Por eso se descarta. No es que no se pueda. No es que oye, este puente es carretera, no me gusta. Pero escuchar a muchos arquitectos en ese campo. Y no lo entiendo. Y bueno, digamos que vamos a hacer un extravasado ya, la mitad. A 30 metros. Igual. Siempre. Ven ahí, ¿no? Bueno, esto es rigidez de las torres. Estas son las conexiones que hay con el tablero, con la torre. Hay hasta 3 conexiones. ¿Ya? En puentes atirantados hay hasta 3 tipos de conexiones. ¿Listo? La primera conexión es el tablero funciona como un columpio. No tiene conexión. Oscila. Las torres están acá y el tablero está ahí oscilando. Sin conexión. La segunda, conexión monolítica. Cuando el tablero está conectado monolíticamente con la torre. Los dos se mueven igual. Y tercero, cuando les pones unos pistones entre el tablero y la torre. Es decir, le pones amortiguadores. Le pones amortiguadores. ¿Ya? Y bueno, esta que es una enfermedad. No sé si por acá tengo. Ahí está. Algo así. Es el tablero, y de ahí salen unos pistones. Porque que depende mucho del diseño, depende mucho de lo que quieras lograr. Ahora se usa mucho esto en puentes atirantados, porque ocurre de que si tú no tienes conectado el tablero y funciona como si fuera un columpio, va a venir el sismo y los desplazamientos son grandotes, ¿no? Imagínate que estás ahí en el tablero. Te va a gustar, ¿no? Me voy me voy ahora al otro extremo. Cuando los desplazamientos son largos, ¿qué pasa con las aceleraciones? Desplazamientos inversamente proporcional a aceleraciones. Cuando tienes desplazamientos grandes, las aceleraciones son pequeñas. ¿Ya? Entonces, en realidad vas a sentir que todo se desplaza como si fuera un columpio, ¿no? ¿Has subido a los columpios? Sí, ¿no? ¿No has subido a los columpios? ¿Hace cuánto no suben a un columpio? Nunca pierdas tu infancia. Nunca pierdas. Me he subido hace menos de 2 años. Casi se viene abajo, ¿no? Por peso. Bueno, a ver, pues creo que acá vamos a hacer una pausa y les voy a mostrar algo acá con él. Hace algún tiempo hicimos una presentación con un compañero de ustedes, quisimos evaluar esto. Mira, este es el perfil topográfico del puente Arequipa-La Joya. Ahí sí correspondía hacer un atirantado. ¿Sí o no? Oye, porque tenías la entrada a Arequipa que te marca todo
pues un sistema donde puedes mostrar la ingeniería pues, arequipeña a través de un puente, los arcos, las repasas, el arreglo, ¿no? O sea, imagínate, ahí se perdió la posibilidad, pero nos pusimos en ese caso. ¿Qué hubiera ocurrido? Esto todavía fue en la etapa de todavía no podía, no había cerrado el arco, había todavía la esperanza de que voten eso. Bueno, ahí está, mira, estos dos son carriles, este es verde, un espacio ahí. Ya. Y nos pusimos en este escenario, o sea, definitivamente tú se marca muy bien. Pasas por acá, tienes la puerta de entrada a la ciudad. Si lo ves en planta, esta es la losa, esta es la torre, ¿no? Torres. Como les decía, tienes dos posibilidades: o no ponerle nada, ¿cierto? O conectarlo rígidamente, o sea, estar conectado, o conectarlo con este intermedio. Tiene sus pros y sus contras, y creo que el intermedio es el más adecuado. ¿Por qué? Cuando tú tienes o sea, los desplazamientos pueden ser tan grandes que golpean, como es un columpio, golpean a las torres, ¿no? Los desplazamientos son largos, lentos, aceleraciones pequeñas, o sea, altos desplazamientos, aceleraciones pequeñas. Cuando tú lo conectas, basta que lo conectes, la transmisión de la parte sísmica, las aceleraciones suben del terreno por la estructura, y mientras más alto se acelera más. ¿Ya? Altas aceleraciones. Más alto, tú estás en un piso más alto y no es un edificio aislado, lo vas a sentir más. ¿Por qué? Porque así las aceleraciones suben y se amplifican con la estructura civil. Mientras más alto, te gusta vivir arriba en el penthouse, ¿cierto? Ahí vas a sentirlo más. Como las aceleraciones son tan intensas, los desplazamientos son pequeños, o sea, es inversamente proporcional. Altas aceleraciones, desplazamientos pequeños. Desplazamientos altos, aceleraciones pequeñas. ¿Qué es la aceleración? Es la sensación, si quieres ver, de cómo sientes tú el sismo aquí. Es decir, si es muy intenso, tú no vas a poder ni siquiera mantenerte en pie. A eso voy. Esa es la sensación. ¿Ya? Entonces, quieres sacar, no vas a poder salir. Pero te vas a caer, vas a estar ahí arañando el piso. ¿Me vas a entender? ¿Qué es lo que quieres buscar? Altas aceleraciones. Y todo está bien diseñado, ¿no? Porque cumple, etc. Lo has diseñado para que cumpla. Mira, no quiero tan grandes los desplazamientos. No quiero. Aceleraciones pequeñas sí. Oye, pero tampoco quiero altas aceleraciones. Quiero niveles intermedios, ¿no? Entonces, con amortiguadores. Por eso iba aquí. Podrías conectar, pero con amortiguadores. ¿Ya? Y bueno, eso era, bueno, nos pusimos en el escenario de un sismo de Arequipa, 2001, ¿ya? Intensidades, mira, aceleraciones, este es el tiempo donde será esta 1 de G, ¿ya? Y este es otro sismo que es un sismo de diseño, 75% de G. Este es el tiempo que se presenta, es historia del tiempo del sismo, ¿verdad? Ya, bueno, estos son los espectros. Del diseño y este es el máximo creíble, o sea, el que tú esperas que llegue. Bueno, el que piensas que llegue, pero esperas que nunca llegue. ¿Ya? A eso voy. Porque si llega no, ya. A eso me dejo entender. O sea, solo quedaría en pie las estructuras que fueron diseñadas para este fin. Bueno, no voy a entrar a los detalles, me voy a ir a los resultados. ¿Ya? Estos son los resultados. Pero también creo que había algo por acá.
son resultados, nuestros resultados, bueno, dijimos que es el tiempo historia con signo de diseño y hay tres conexiones, ¿ya? Tres tipos de conexiones. La conexión NC no tiene conexión, o sea, es el tipo columpio, ¿ya? Me parece que había otro que es el... este es el rígido y este es el amortiguado. Entonces tú esperas que este de acá tenga altos desplazamientos, aceleraciones bajas. A eso vamos. Y estos son desplazamientos, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí. Bueno, y en el modelo del tiempo historia le puedes pedir tú el punto y te puede arrojar ahí ya cuando está bien hecho. Desplazamientos, o sea, te da la historia del desplazamiento en el punto que tú la pidas. Puedes llegar ahí a tener mucha información. Y te arroja también la historia de aceleración y la historia de fuerzas en el punto que tú la pidas. Eso se analizó acá en los dos pilares y en el punto central. Estos son respuestas del pilar del lado izquierdo, del lado derecho, del pilar 2 y en la zona central. Si nos vamos a la zona central, por otro lado, va a aparecer acá. Bueno, acá tienes, por ejemplo, desplazamientos de 20 milímetros, 12 milímetros, desplazamientos de 12 y desplazamientos de 27. ¿Ya? Desplazamientos de 2, de 12 y de 27. 12 para el rígido, para A, por eso dice A, B y C. A es rígido, B intermedio, C no tiene conexión. Entonces lo que les estaba explicando tiene lógica aquí en los resultados. Cuando no tienes conexión, esto se desplaza 28 centímetros. Cuando tienes conexión intermedia amortiguado, la mitad. Cuando está rígido, 2 centímetros. Entonces empieza a salir ahí los resultados, ¿no? Aceleraciones. Cuando no tienes conexión, mira, la aceleración es pequeñita, 0,19. Cuando estás de alguna manera conectado con amortiguadores, 0,86. Pero cuando estás conectado rígidamente, 1,37. 1,37. O sea, quiere decir que si lo conectaras rígidamente, vendría una fuerza de 1, o sea, de un golpe igual, mucho más, o sea, 1,37 veces tu peso. Si pesa 50, viene un golpe de 1,37 por 50. Si pesa 100, 1,37%. Más o menos es. La idea es bajar las aceleraciones. Bueno, eso básicamente era para mostrar algunos resultados. Bien, jóvenes, creo que nos quedamos acá. Yo ya les mostré parte de lo que queríamos ver. Otra cosita. El día viernes viene su compañero Yera. ¿Ya? Yo les voy a entregar sus resultados. Viene Yera y nos va a cuidar con un tema también que se usa mucho en Puentes, que es líneas de influencia. Nos vemos entonces.